Dios quiere que nosotros conozcamos su voluntad. Claro que sí. Nosotros sabemos que hay diferentes tipos de voluntades. La voluntad absoluta es la voluntad en la cual nosotros no sabemos lo que ocurre hasta que ocurre, sabiendo que era la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios soberana que no fue revelada a nuestra vida. ¿Está acá conmigo? Sentido, yo no, quizás el mes pasado yo no sabía que hoy iba a llover. ¿Me entiende? Pero Dios en su omnisciencia, Dios sí lo sabía. ¿Entiende? ¿Cómo yo sé que hoy llueve? Porque lo estoy viendo. Y entiendo que en esa soberanía de Dios, Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Después ahí está la voluntad de Dios revelada, que es por su palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros conozcamos? ¿Está acá conmigo? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo aprenda? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo sepa? Amén. Ahora, es muy profundo el tema de la revelación. Y es muy profundo el tema de la voz de Dios. ¿Cómo Dios nos habla hoy en día? ¿Cómo puedo yo saber que lo que está ocurriendo en mi vida es de Dios o no es de Dios? ¿O cómo puedo saber que lo que está sucediendo o está pasando, lo que yo entendí, proviene o no proviene de Dios? Y sabe que quizás estudiando un poco e investigando un poco, encontré muchos puntos de vista. Entonces preferí quedarme con el punto de vista mío, el que Dios venía hablando a mi corazón por medio de su palabra. Entonces dije, esto es algo realmente serio que nos va a llevar tal vez muchas reuniones para poder tal vez entender un poco más algo que es sumamente profundo. No es algo sencillo. Si alguien pudiera describir esto como algo tan simple, mira, yo aquí anoté algo. Si esto fuera tan simple como nosotros creemos de entender cuál es la voluntad de Dios, el 23% de la población del mundo, el 23% de la población del mundo, esto sería 1.6 mil millones de personas, siguen una religión de un hombre que cree que habló con Dios, que son los musulmanes, el Islam. Mire si es tan simple que el 23% de la humanidad hoy en día está condenada al infierno por creer que saben lo que están haciendo. ¿Por qué decidí hacer una pausa en esto? Porque quizás a muchos no le interese, quizás a muchos no les preocupa, por eso que mucha gente no le gusta quizás el estudio sistemático de la Biblia, no le gusta aprender, no le gusta venir a escuchar, no le gusta estudiar, porque creemos que sabemos, porque creemos que no necesitamos, porque creemos que conocemos, cuando en realidad no sabemos ni conocemos absolutamente nada. Ese es el gran problema. Y eso a nosotros nos lleva, hay gente, hermano, que cree, y ese es el problema. Tú hablas con uno de estos musulmanes y ellos creen y tienen buena vida y buena familia y buena economía y un montón de cosas y tienen resultados, pero los resultados no dicen nada si es o no es la voluntad de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque justamente este fin de semana van a acudir a la Meca, una peregrinación de lo que establece el Islam, que el Islam establece de que uno, por lo menos una vez en la vida, debe
hacer el viaje de peregrinación a la Meca y se calcula que va a haber en Arabia Saudita este fin de semana alrededor de 3 millones de personas. ¿Usted cree que personas que invierten dinero, gastan, dan su vida, se inmolan, mueren por algo que ellos creen que no es cierto? Tal vez son mucho más radicales que nosotros, hermano. Ellos no faltan a la oración, ellos no faltan a las reuniones, ellos son dadivosos, ellos cumplen con Dios. Imagínense, con el Dios de ellos. Entonces, si yo lo miraría a simple vista, yo diría, wow, estos son mejores que nosotros. Ahora, pero eso dice que supuestamente los resultados tendrían que decir que ellos están en la voluntad de Dios. Conocen la voluntad de Dios. Para el Islam, Mahoma fue el último profeta que él tuvo un encuentro con el ángel Gabriel y le reveló todas las escrituras del Corán, y a partir de ese momento hoy en día es una de las religiones más poderosas del mundo. Entonces, ¿cómo una simple persona, en este caso yo, como frente a eruditos, conocedores, teólogos, maestros, hombres de eminencia, ganadores de premio Nobel, poder pararse en una iglesia en el medio de la nada frente a una pequeña congregación y decir cuál es la voluntad de Dios? Decís, wow. O eres un soberbio o conoces algo que otros no conocen, o sabes algo que otros no saben, o Dios te revela algo que otros no. Entonces uno se pone a pensar un poquito y vos decís, chao, esto es increíble. ¿Qué te pasa, Dios? Porque si este fin de semana van a ir 3 millones a adorar algo que inexistente, ¿por qué Dios está empecinado en un grupo de creyentes que Dios quiere que conozcamos su voluntad? ¿Por qué no seguimos toda esa misma corriente y es más fácil? ¿Por qué Dios quiere trabajar con 2 o 3 o 4 y parecería como contradictorio a todo lo que hay? Porque a veces pensamos que lo que es de Dios es porque tiene resultados. Pensamos que lo que es de Dios es porque me fue bien. Pero si uno realmente conoce la historia un poco, hermano, es contradictoria, porque a los mejores hombres de Dios terminaron como los peores. Digo, nunca el mejor terminó como el mejor. Nunca. Siempre el mejor terminó como el peor. A tal punto que el Hijo de Dios, el Dios mismo encarnado, predicando el mejor mensaje en el monte Calavera, estuvo crucificado frente a 3 personas. El mejor mensaje de la humanidad. Terminó desnudo, sin ropa, vendiendo y cambiando sus vestiduras, destruido, arrancado, completamente vacío. El hombre más extraordinario de la humanidad. El hombre más importante que sostiene el universo y el cosmos, y cada estrella en este universo depende de él. Terminó de esa manera. Entonces, cuando uno mira esas cosas, uno dice, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, ¿cómo entender nosotros tu voluntad? ¿Cómo poder comprender algo realmente sumamente difícil? ¿Qué es escuchar la voz de Dios? ¿Dónde está la voz de Dios? ¿Cómo es la voz de Dios? Y a veces la gente simplifica creyendo que es algo sumamente fácil. Y esto no es nada fácil. ¿Y por qué te digo esto? Porque mientras estaba estudiando, mira qué increíble. Y cuando escuché esto y dije, esto requiere una atención profunda. ¿Por qué digo esto? Porque
Más adelante, cuando continuemos con el libro de los Hechos, vamos a llegar a un momento donde de vuelta el profeta Agabo aparece en escena y donde muchos cristianos le dicen a Pablo lo que tiene que hacer y muchas veces parece como que la voluntad de Dios es esa, que él no descienda a Jerusalén porque lo van a arrestar, y Agabo se pone un cinto y dice: el que lleve este cinto va a ser apresado. Y los hermanos le ruegan y Pablo dice: no entristezcan mi corazón. Entonces ves una campana, escuchas otra campana y uno dice: ¿cuál es la voluntad de Dios? Y cuando estaba estudiando y estaba pensando y meditando en esto, que llevó tiempo esto, justamente estaba recordando un escrito de John MacArthur, uno de los teólogos quizás de este siglo más importante. Y en una oportunidad él cuenta que hace poco él sacó una Biblia, que el hermano Miguel creo que tiene una, yo también tengo otra, que se llama Una Biblia de Estudio de John MacArthur, que es un excelente libro y una referencia muy buena. Y cuenta él que en una oportunidad una persona lo llama por teléfono o le escribe y le dice que Dios le había hablado y esa persona había regalado una Biblia creo que al Congreso, a cada uno de los congresistas o a la Cámara de Senadores, no recuerdo bien, pero le regala una Biblia a cada uno de los políticos porque había sentido o había oído de parte de Dios que debía hacer eso. Uno lo mira desde este punto de vista y dice: es una obra extraordinaria regalar, no sé, 300 Biblias a cada persona. Entonces, cuando le llaman por teléfono y le dicen que Dios los había guiado a regalar una Biblia a cada persona, John MacArthur dice: realmente me siento halagado, me siento honrado por la labor que hicieron, pero les puedo asegurar que Dios no los guió a regalar una Biblia. ¡Wow! Y yo quedé helado. Vos decís: ¿cómo? Hacer una buena acción, invertir dinero, gastar miles para regalar una Biblia, llevarla hasta un lugar, y de repente esa persona que fue la que de cierta manera escribió ese estudio diga: ¿a ustedes no los guió Dios? Vos decís: ¿qué es esto? ¿Cómo es esto posible? Si nosotros toda la vida nos guiamos de la misma manera. Entonces él dice: Dios no les pudo haber hablado porque Dios ya no habla audiblemente. Él dice: el canon de las Escrituras está cerrado. Ya Dios no nos puede hablar audiblemente. Ahí ya empezaríamos a cortar ciertos asuntos, decir: ¿cómo yo puedo conocer la voz de Dios? Ahora, ¿conocer la voz de Dios audiblemente puedo? Según John MacArthur, no. Según los grandes eruditos de este tiempo, del siglo XVI, siglo XVII, XVIII, tampoco. Entendemos que Dios en un momento Él habló, y eso lo vimos en el Antiguo Testamento, cómo Dios habló para que se narraran las Escrituras. Vimos cómo Dios habló en el Nuevo Testamento, cómo Dios habló directamente con sus apóstoles para que escribieran las Escrituras, cómo Dios habló y formó directamente a Pablo para que Pablo escribiera las 13 cartas o los 13 libros del Nuevo Testamento. Ahora, cuando nosotros empezamos a ver todo eso, decimos: bueno, Dios no nos puede hablar audiblemente. Sabemos que no podemos escuchar la voz de Dios, porque si Dios hablara, Dios tendría que seguir agregando cosas a la Biblia. Entonces la pregunta es: ¿cómo Dios me habla? Entonces, ¿por qué el pastor pone conociendo la voz de Dios? Sí, porque hay una voz. Hay una voz. Hay una voz que nos habla a nosotros. Y la pregunta es: ¿cómo Dios nos habla?
Y Dios nos puede hablar de diferentes maneras. Hay 4 maneras en las cuales Dios nos habla. La primera que Dios nos habla es a través de su palabra. La más utilizada por Dios para hablarnos es a través de las Escrituras. Es lo que Él dejó revelado en su palabra que nosotros deberíamos conocer. La segunda es a través de su Espíritu. Pero la tercera es a través de personas. Y la cuarta es a través de circunstancias. Muchas veces esas cosas tienen que alinearse para yo poder discernir si realmente es Dios el que me está hablando. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque fácilmente todo lo que yo te estoy diciendo puede ser manipulable. Todo esto que yo te estoy diciendo puede ser fácilmente falsificable. Y entonces ahí es donde existe el problema de poder discernir verdaderamente la voz de Dios y poder entender que es Dios el que me está hablando. ¿Por qué digo esto? Porque una mala teología a mí me puede llevar a que Dios me hable, pero no sea Dios el que me está hablando. Un hombre llamado Charles Russell, él enseñó por medio de las Escrituras que Dios le estaba hablando y condujo. Hoy en día hay más de 8,5 millones de personas que siguen a los testigos de Jehová. Entonces, hoy en día los testigos de Jehová dicen ellos que ellos están aferrados a la palabra de Dios. Ellos dicen que la palabra de Dios ellos la conocen de principio a fin. Entonces, conocer la Biblia no te da tanta seguridad como uno creyera que debería tenerla. El diablo conoce las Escrituras. El diablo le recitó las Escrituras a Jesús en el desierto. El diablo siempre lo hizo querer hacer dudar a Jesús. Le dijo, si tú eres el Hijo de Dios. No le dijo, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Si tú eres el Hijo de Dios, convertirás esta piedra en pan, demostrarás tu poder. Y Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, le relata las Escrituras. Ahora, ¿por qué te digo esto? ¿Por qué? Porque el diablo está detrás de todo engaño. Y el diablo siempre va a manipular la manera en la cual yo creo que estoy entendiendo que es Dios. Y en realidad no es Dios. Puede suceder eso todo el tiempo. Todo el tiempo puede suceder eso. Por eso Dios nos puede hablar a través de su palabra, pero también muchas personas pueden utilizar la palabra para confundir. Muchas personas pueden utilizar la Biblia. Joseph Smith, el fundador de la iglesia mormona, hoy en día actualmente tiene más de 20 millones de seguidores. Hermano, la mitad de la República Argentina siguen una falsa religión. Y tú hablas con ellos y ellos afirman que conocen la Biblia y que saben que lo que están haciendo está en las Escrituras y los avala. Como tú, hermano, seguramente tú no podrías discutir con un teólogo de los mormones, no podrías. Te aplastaría. Hasta incluso te convencería. Porque conocen más la Biblia que yo y usted juntos. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo puedo saber que Dios me habla? Porque yo puedo estar leyendo las Escrituras y puedo, por medio de las Escrituras, el diablo puede manipular esa situación para yo entender que es Dios el que me está hablando, pero no es Dios el que me está hablando.
por medio del Espíritu. Usted sabe que el diablo manipula las emociones. Usted sabe que muchas veces nosotros creemos que fue Dios el que me habló, pero puede hablarte tu mente y puede hablarte el diablo también a tu mente. Puedo creer que es Dios el que me está hablando, pero no es Dios el que me está hablando. ¿Por qué? Porque eso va a requerir de todo el estudio que vamos a ir dando. Como muchas veces yo puedo apagar el espíritu, o yo muchas veces puedo hacer algo que haga que el Espíritu Santo no opere en mi vida. No que no esté, sino que no opere en mi vida. Y eso a mí me va a llevar a que no sea el Espíritu el que me está guiando, sino el mismo Satanás. Ahora, el diablo nunca me va a decir a mí que es el diablo. El diablo nunca a mí me va a decir algo que yo pueda discernir o comprender que es el diablo a simple vista. Fíjense que cuando el diablo tentó a Eva en el huerto del Edén, y lo vamos a leer, Génesis capítulo 3. Y dice en el versículo 1, dice: pero la serpiente era ¿qué? Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Lo cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comeráis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ahora fíjate lo que la serpiente empezó a hacer, a hacerla dudar a Eva. Con que Dios dijo que no comieras del fruto, y Eva le dijo: no, sí, yo puedo comer de los frutos. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaráis, para que no mueras. Fíjate cómo la serpiente lo fue llevando, y cómo la serpiente muchas veces nos hace creer a nosotros que mira, a veces yo pensaba esto, ¿no? Y cómo muchas veces no es Dios el que nos habla, sino el que nos habla son las emociones, son las ansiedades, son los sentimientos. Por eso que nosotros tenemos que entender ciertos conceptos, porque muchas veces yo cuando voy a orar puedo estar orando con angustia, puedo estar orando con bronca, puedo estar orando con enojo, puedo estar orando con depresión, puedo estar orando con un montón de sentimientos en mi vida que van a hacer que mi oración sea conducida o sea llevada hacia tal lugar, porque es lo que yo estoy pretendiendo, y eso no es la oración. Ya sería otro caso de estudiar un poco qué es la oración, porque la oración no es eso. La oración no es para eso. La oración no es para cambiar la voluntad de Dios. La oración no es para que Dios haga lo que yo quiera. Entonces muchas veces yo estoy orando para que Dios intervenga, para que Dios haga, pero ahora todo lo que yo quiero que Dios haga y todo lo que yo quiero que Dios intervenga, todo tiene que ver con mi egoísmo o tiene que ver con mi situación de la que yo estoy viviendo, y nada tiene que ver con Dios, con el carácter de Dios. Entonces, ¿cómo opera el diablo en todo esto? Un suponer, de repente yo viví una situación difícil donde de repente alguien me lastimó, y de repente yo estoy orando porque esa persona me lastimó, y de repente yo empiezo a sentir en la oración que Dios me dice que yo tengo razón y que me lastimaron, y que me quede tranquila, que Dios va a hacer justicia, y que eso no es de Dios.
Porque Dios nunca operaría de esa manera. Nunca. Dios no obra de esa manera. Dios nunca va a alimentar mi ego. Dios nunca va a alimentar mi orgullo. Nunca, jamás. Pero cuando yo tengo poco conocimiento de la palabra, el diablo obviamente se hace un gran festín detrás de todo eso. Y creo yo, de repente, no sé, de repente un familiar está viviendo una situación difícil y de repente yo empiezo a orar y Dios me muestra a mí que esa persona va a salir adelante y que va a hacer tal cosa, o que de repente va a ocurrir un milagro, que esa persona va a conseguir el dinero para pagar lo que debe. Piensa. Si fuera Dios, ¿para qué yo le estoy diciendo a esa persona que va a ocurrir un milagro en su vida, que Dios le va a proveer el dinero milagrosamente? ¿Qué haría? ¿Adelantaría los tiempos? ¿La persona prepararía las valijas para llenarla de plata de la que va a recibir? ¿Qué es lo que haría la proposición que yo le estoy haciendo? Si tiene que suceder, va a suceder. Ahora digo, ¿para qué Dios me avisaría a mí? ¿Para qué lo haría? ¿Cuál sería el fundamento? ¿Cuál sería el tema de que Dios me avise? ¿Cuál sería el propósito de esa avisada de parte de Dios? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? De repente lo que estaría haciendo Dios es darle aliento a esa persona. No necesita Dios usarme a mí para darme aliento, porque el Consolador es el Espíritu Santo, no yo. ¿Para qué lo haría Dios? ¿Para qué haría esa situación? Porque si Dios va a establecer algo, o algo ya está establecido, va a suceder sin que Dios te avise, porque esa persona no necesita preparación, y si necesitara preparación ya Dios la prepararía sin decirte nada a vos. Ahora, ¿qué hay detrás de todo eso? Mi demostración de poder, mi demostración de que Dios está conmigo, mi deseo de querer darte una palabra de aliento, y en eso te doy una palabra equivocada, alentándote de algo que no sé a ciencia cierta si es cierto que va a ocurrir o no. ¿Se entiende? ¿Se entiende que no es tan simple? Que no es tan simple como la gente cree que es. Que no es porque sentí. Dios no se maneja por sentimientos. Dios no puede obrar en un sentimiento. Dios puede manejar los sentimientos, sí, pero Dios no se maneja de esa manera para querer revelar algo. Ahora la pregunta es, si Dios ya reveló todo a través de su palabra y Dios quiere mostrarme o conducirme a tal lugar, hermano, Dios no necesita muchas veces mostrarme a mí a dónde Dios me tiene que conducir, porque Él ya sabe dónde yo voy a terminar, o Él ya va de cierta manera a armar todo lo que necesite. ¿Me entienden? Un suponer. Dios te dice que vas a viajar a las naciones. ¿De qué te sirve eso? Llegarías a tu casa ese día contento, soñando, decir, wow, voy a viajar a las naciones. Ahora, eso no cambia nada tu vida. No te hace ni mejor ni peor persona. ¿Se entiende? Por eso que eso no hace que las cosas cambien. Por eso que hoy las iglesias están llenas de eso, de motivacionalismo todo el tiempo, porque es lo que la gente quiere escuchar, pero detrás de todo eso no hay nada de Dios. No hay nada. Es solamente espuma, es solamente efímero. No tiene nada real todo eso. Y eso es peligrosísimo. Porque por eso dice la palabra, tanto habla constantemente de no ser engañados por falsos profetas. Mi mente me puede engañar, movida por mi carne. Las circunstancias que yo dije que muchas veces las circunstancias nos pueden hablar, también las circunstancias nos pueden engañar. Cuando esas circunstancias no están dictadas por Dios, pueden estar diciéndome algo que no es de Dios.
¿Se entiende? Justamente hoy mismo me mandaron mensaje varios hermanos, precisamente este día, que muchos de ellos no vinieron, y me mandaron mensaje diciéndome, no voy a la iglesia porque estoy mal, estoy deprimido, estoy angustiado, Ahora, fíjate, cómo la circunstancia les habló, cómo las circunstancias hizo que los alejara de Dios, cómo están esperando una justicia divina. ¿Para qué? Para que si Dios acomoda mi situación, yo me voy a acercar a Dios. Y Dios no es así. Dios no opera de esa manera. Tú tienes que servir a Dios por lo que Dios es. Pero estamos tan anclados nuestra vida a lo terrenal, tanto, que todo lo que orquesta en mi vida tiene que ver tanto con lo terrenal y tan poco con lo celestial. Estoy tan preocupado por el diario vivir que poco me preocupa lo celestial. Por eso que en realidad no me preocupa escuchar la voz de Dios. Por eso no me preocupa conocer la voluntad de Dios, porque seguramente la voluntad de Dios nada tiene que ver con mi voluntad, nada. La voluntad de Dios va para la izquierda, yo voy completamente para la derecha. Ahora la pregunta es, ¿estaré en el camino de salvación? ¿Estaré en el camino que Dios quiere que esté? Porque, hermano, no es por ir a una iglesia, no es por ir a una Meca, no es por seguir una religión que vas a ser salvo. Es por conocer, es por saber que Dios está contigo, es por saber que Dios te salvó. Ahora, hace poco escuché una historia la escuché por el pastor Miguel Núñez y después yo recordé esa historia y la había leído anteriormente en otro libro por otro escritor también. Y es una historia que está contada de diferentes maneras, pero quiere decir lo mismo, que creo que nos va a ayudar un poco a entender un poquito más esto. Y cuenta la historia de un indio que tiene un amigo que vive en la ciudad de Nueva York, en pleno Manhattan, Estados Unidos, y justamente este indio un día su amigo le dice, ven a visitarme, y este amigo lo va a visitar a la ciudad más importante del mundo, donde usted conoce, sabe lo que es quizás el ruido de aquí, de lo que es el centro. Imagínese lo que es el centro de Buenos Aires, imagínese lo que es el centro de Manhattan. Entonces este indio va ahí y están los dos caminando por medio no sé, de Square Garden o de alguna de las calles principales de Nueva York. Y en ese momento, mientras ellos están andando por esa ciudad, mientras todo el bullicio, los micros, los subtes, la gente, los autos, las bocinas, y en todo ese ruido constantemente, el indio le dice a su amigo, aguarda un momento porque estoy escuchando a un grillo. Entonces el amigo le dice, tú estás loco. Es imposible escuchar un grillo. Y él dice, sí, yo escucho un grillo. Dice, a ver, ven, sígueme. Entonces van caminando y llegan a la esquina y le dicen, no, está más allá. Y cruzan la cuadra. Y cuando llega a la otra cuadra, hay una obra en construcción. Y ahí detrás de unos arbustos, el indio mete la mano y saca el grillo. Entonces el amigo queda sorprendido y dice, wow, ¿cómo pudiste escuchar a un grillo en medio de una ciudad tan bulliciosa como esta? Entonces el indio le dice, mira, te mostraré algo. Y mete su mano en el bolsillo y saca un puñado de monedas y los tira al aire. Y cuando esas monedas caen en el piso, toda la gente se da vuelta a mirar las monedas. Entonces el indio le dice, el tema es, ¿qué es lo que tú quieres escuchar? La gente estaba queriendo escuchar el dinero y él quería escuchar un grillo. Y esto enseña muy bien esto, que hay mucha gente que no quiere escuchar la voz de Dios. Amén. Entonces, detrás de esa voz de Dios se disfraza el diablo y nos hace creer que es Dios el que nos habla. Nos hace creer que es Dios el que está detrás de todo eso y en realidad no es Dios. No es Dios el que está detrás de todo eso, detrás de esas decisiones, detrás de... Yo muchas veces he escuchado gente o decirme, no, pastor, mira, yo
me enamoré de una persona y orando Dios me dijo que Dios me va a usar a mí como un instrumento para que ese chico que conocí venga a los pies de Cristo. El tiempo pasó y las dos personas terminaron fuera del camino del Señor. No solamente el chico que nunca llegó y la chica terminó apartándose. En realidad no quería escuchar el grillo, en realidad quería escuchar las monedas. Su deseo era escucharla. Mire hasta el punto de esta introducción que lo voy llevando, que para mí es fabuloso. Si la gente dice, bueno, no, para mí no es fabuloso, qué triste es todo esto, pero ¿cómo puedo hacer yo para escuchar el grillo? Porque ¿sabe qué, mi hermano? Y esto nos enseña algo muy importante que nos enseña la palabra a través del profeta Elías cuando él estaba en la cueva y dice que el fuego estaba ahí haciendo bullicio y Dios no estaba ahí, y de repente un estruendo y la montaña se rajaba por la mitad y Dios no estaba ahí. Y de repente escuchó un sonido apacible, un silbido suave, y Dios estaba ahí. Hermano, para escuchar a Dios a veces requiere tiempo. A Dios no se lo puede escuchar a las apuradas. A Dios no se lo puede escuchar en el bullicio del mundo. A Dios no se lo puede escuchar en medio de nuestra ansiedad. A Dios no se lo puede escuchar en medio de nuestro temor. A Dios no se lo puede escuchar en medio de nuestros problemas. Por eso que escuchar a Dios es algo mucho más delicado de lo que nosotros pensamos. Entonces, ¿qué hace la gente? Es más fácil ir a un lugar donde alguien me diga lo que Dios me dijo. ¿Usted cree que Dios, un Dios tan sublime, tan extraordinario, tan grandioso, usted cree que Dios lo haría de esa manera? ¿Usted cree que sería tan fácil yo ir a una iglesia y de repente que venga un profetello y me suelte una palabra profética de parte de Dios, cuando Dios utilizó más de 40 autores y más de 1500 años para escribir esto? Y de repente yo me paro en una iglesia y de repente viene un salame y me empieza a decir, Dios dice tal cosa. ¿Usted cree que Dios caería en esa bajeza tan grande de poder utilizarme a mí, a un hombre tan pecador, quizás no con la excelencia y con la comunión que ciertos profetas en el Antiguo Testamento tuvieron, y de repente decir Dios dijo? Wow. Si nosotros consideramos eso de Dios, entonces estamos completamente equivocados. Porque, hermano, ¿sabe qué? Mientras uno más va conociendo a Dios, más va entendiendo que Dios tiene control absoluto de todas las cosas. Más va entendiendo quién es Dios. Cuando uno no conoce a Dios, uno puede darse el lujo de ignorar a Dios. Uno puede darse el lujo de no buscar a Dios. Uno puede darse el lujo de no orar. Uno puede darse el lujo de no leer la Biblia. Uno puede darse el lujo de ni siquiera someterse. Pero cuando uno empieza a conocer al Dios real, al Dios verdadero, uno empieza a golpear su pecho, uno empieza a agachar su cabeza y uno empieza a entender que Dios es Dios y que se merece el más alto grado de honor, respeto y amor de parte de nosotros. Pero cuando eso no se conoce, mi hermano, ¿sabe qué? Nosotros caemos en eso, en decir Dios me dijo cuando Dios no lo dijo.